Termina la segunda fecha doble del año 2023, las fechas 3 y 4 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, y en este video, en esta sección especial de mi canal que me gusta llamarla Más allá de los puntos, el análisis de cada una de las 10 selecciones de la Conmebol en esta doble fecha de eliminatorias. Aquí tendremos un análisis lo más completo posible, cortita y al pie, de estas selecciones. Yo soy Estefanía Álvarez y bienvenidos a mi canal. Comenzando por supuesto con la mía, la Vinotinto, que se lleva 4 puntazos tras empatarle a Brasil 1-1 en Brasil y goleando a Chile 3-0 en Maturín. Venezuela cierra una doble fecha de eliminatorias casi utópica, una selección que, a diferencia de las dos primeras fechas, reforzó mucho su ataque, que fue algo que le critiqué a la selección Vinotinto en mi video pasado de la última doble fecha. Venezuela, que demostró saber defenderse bien, tener, digamos, estas variantes de futbolistas, no depender solo de un estricto once inicial, sino que con los recambios tiene jugadores revulsivos, porque lo demostró contra Brasil, donde prácticamente el gol de Venezuela es construido por los suplentes, y además de el partido ante la selección de Chile, donde Venezuela plantea un partido distinto, por supuesto mucho más ofensivo, con variantes en el once inicial, y que una vez más los suplentes dieron resultados positivos. Una selección que ha demostrado poder ser muy completa, muy competitiva, tener personalidad, que eso es algo que a Venezuela le costaba muchísimo, y mejoró mucho en el ataque, que son cosas que se tienen que pulir, dicho por el mismísimo Fernando Batista. Batista afirmó que Venezuela aún tiene cosas que pulir, y es cierto y está bien, y me parece fantástico que Venezuela con el triunfo pueda corregir, porque es más fácil corregir cuando se gana incluso. Así que muy bien por Venezuela, que se lleva estos 4 puntos de manera muy meritoria, planteando muy bien cada partido de acuerdo al rival. Eso es importantísimo. Identifica muy bien sus falencias y repotencia sus virtudes, que eso es algo que a Venezuela pues siempre le costó poder detectar, y en estos momentos está en puestos directos de clasificación, 7 unidades para la Vinotinto. Particularmente, por supuesto, muy orgullosa de mi selección nacional, y ojalá este sea el inicio de una gran gestión de Venezuela al mando del comando técnico del profesor Fernando Batista, que la gestión es formidable y con jugadores excelentes. Por fin la Venezuela que teníamos esperando de hace algunos años está apareciendo. Ahora la selección de Perú, porque es el país en el que vivo. Perú, que tuvo pues una segunda fecha de eliminatoria sumamente accidentada, reafirmando que la selección blanquirroja no tiene una idea de juego clara, sobre todo hacia el ataque. La selección de Perú cierra las 4 primeras fechas de eliminatoria sin haber rematado al arco ni una sola vez. Así que ni una sola vez Perú ha podido rematar. Un equipo sumamente defensivo, y que se nota que se siente muy incómodo en la cancha jugando así, con un director técnico como Juan Reynoso que no tiene autocrítica, y eso es gravísimo, porque si no tienes autocrítica es evidente que no vas a mejorar en los partidos posteriores. La gestión que se está teniendo con los nuevos futbolistas y con futbolistas nuevos no le ha sido nada producente al Perú, sino que más bien ha dividido un poco esta relación, esta cercanía de la selección con el público. Además, Perú en aquel partido ante la selección de Chile, donde Chile lo gana 2-0, de verdad que Perú nunca reaccionó, nunca tuvo capacidad de respuesta en ofensiva, no la hubo, se defendió casi totalmente a lo largo del partido, la pelota parada vuelve a ser enemigo de Perú. Entonces, Perú sí, bastante mal dentro de lo analítico. Es una selección que debería tener el potencial para recuperarse y no ha podido hacerlo, y es preocupante que desde la dirigencia técnica no haya la autocrítica que se necesita para poder recuperarse. La línea de 4 en el fondo contra Argentina, por ejemplo, fue sumamente experimental, con Abraham, con Santa María, Loyola. No había mucha coherencia en el juego de la selección de Perú, que jugó todo el segundo tiempo, además sin Paolo Guerrero, sin el delantero centro. Increíble, juegas todo un segundo tiempo sin delantero. Formas de decir que entregas un partido, ¿no? Entonces, lamentablemente, Perú cierra esta segunda doble fecha de eliminatorias en esta ocasión con 0 puntos. Lamentable por la blanquirroja, que pues se nota que retrocedió. En comparación a la eliminatoria pasada, Perú ha retrocedido en lo estratégico y en la gestión dirigencial. Argentina, el último rival de Perú en esta doble fecha de eliminatorias. Mire, muchachos, Argentina se divierte. De verdad, Argentina simplemente se divierte, juega los partidos sin exigirse demasiado en ataque y haciéndolo sustancial en la mitad de la cancha y también en la defensa, y es suficiente. Demuestra por qué es la campeona del mundo, pero sin necesidad de ser tan contundente y aplastante contra sus rivales. A Paraguay, le ganó por la mínima diferencia con un gol en el minuto 3 y no necesitó más allá.
También hubo ocasiones de cara al arco que la selección argentina no aprovechó, pero nada sobreexigente del albiceleste. Y contra Perú, bueno, impresionante, ya que Perú no tiene ningún tipo de reacción de mitad de cancha hacia adelante y la línea defensiva cada vez es más insegura. Argentina pues con mucha más comodidad jugó. Lionel Messi, que no le había podido anotar a Pedro Galese en eliminatorias, le anotó 2 goles y 2 extraordinarios golazos. Casi se hace el hat-trick, pero le anularon uno de los goles. En un partido donde incluso el mismo arbitraje fue criticado, pero creo que no fue condicional para esta gran victoria de Argentina, porque Argentina jugó con una comodidad excelente, aprovechando los espacios que dejaba Perú. Perú dejaba que Argentina avanzara muchos metros. Entonces Argentina ha jugado hasta este momento la eliminatoria con comodidad y refleja por qué, por supuesto, está de primera en la clasificación en este momento. Muy bien Argentina, más de lo que nos tiene acostumbrados al albiceleste desde que ganó la Copa del Mundo. Uruguay, que la verdad en su juego me gusta lo que propone Uruguay. O sea, la mitad de la cancha de Uruguay es excelente, no solo por los jugadores que tiene, sino porque se saben asociar muy bien y juegan muy bien en la mitad de la cancha. Y por supuesto Uruguay es una selección que suele defenderse bien. Contra Brasil se defendió bastante bien y pulió los errores que cometió en el partido ante Colombia, donde Colombia llegó muchísimo más que Uruguay. Casi podríamos decir que Colombia mereció la victoria en ese partido. Y también era porque la línea defensiva de Uruguay se desordenaba mucho por tratar de subir a contragolpear a Colombia en ese caso. Contra Brasil no pasó lo mismo, se reforzó mucho más la línea defensiva en el sentido de que ya nos adelantaban tanto sus líneas y pudieron neutralizar una selección de Brasil que venía golpeada tras ese empate que sufrieron contra Venezuela. Y así Uruguay pudo, además de repotenciar su línea defensiva, la mitad de la cancha tuvo, no diría espacios, porque Brasil no es una selección que te deja espacios, pero Uruguay encontraba los espacios, sobre todo por las bandas, ya que Brasil tiene una gran deficiencia de laterales. Y por supuesto hubo efectividad, que fue algo que se le pidió a Uruguay en ese partido contra Colombia. Darwin Núñez apareció con un golazo de crack, en realidad, de 9, de esos delanteros con los que cuentas. Y bueno, Nicolás de la Cruz, que ha sido los mejores jugadores de Uruguay a lo largo de esta eliminatoria. Pero en ese partido contra Colombia, Uruguay dejó expuestos varios errores que contra Brasil corrigieron, y eso me parece algo muy positivo del equipo de Marcelo Bielsa. Además de que Uruguay pudo haber perdido ese partido ante Colombia, pero Uruguay tiene esto de aprovechar la pelota parada. Aprovechó un penal, aprovechó un tiro de esquina, no en ese orden precisamente, pero por ello pudo rescatar ese punto de visitantes para luego ganar como locales, así que les fue redondo a Uruguay en ese sentido, y es una selección que demuestra que puede corregir las falencias que tenga el equipo en la cancha. ¡Wow! Brasil, ¿qué podemos decir de Brasil? La cual se va con un punto de esta doble fecha de eliminatorias tras ese empate con Venezuela que muchos de ustedes, los brasileños, me habían dejado en los comentarios de mi video de reacción a ese partido, de que Brasil realmente había hecho un mal partido, que las figuras como Neymar, Rodrigo, Vinicius, Marquinhos no estuvieron finas, y esa es una realidad. Tienen toda la razón en ese análisis. No comprendo el por qué. No sé si quizás Fernando Diniz le cuesta manejar este factor de dirigir dos equipos al mismo tiempo, honestamente no lo sé, pero se nota que en lo colectivo la selección de Brasil está muy incómoda o está muy desprevenida, no deja espacios, pero hacia adelante hay muy poca creatividad. Brasil está dependiendo más de individualidades y las otras selecciones ya le descifran eso. Venezuela se lo descifró, Uruguay se lo descifró. Contra Uruguay ni siquiera Brasil pudo generar un peligro mucho más allá. No deja de ser una buena selección, por supuesto, porque tiene un gran equipo, pero la selección de Brasil en lo estratégico ha ido de más a muchísimo menos, y lo demostró en esta doble fecha de eliminatorias, donde pasó de un empate a una derrota. Entonces Brasil tiene mucho que corregir en lo estratégico. Creo que los jugadores que lleva Diniz están bien, o sea, son buenos futbolistas, pero en el funcionamiento en campo está dejando mucho a deber la selección brasileña en esta eliminatoria, y más aún cuando se ha vuelto más competitiva esta eliminatoria en muchos aspectos. Números negativos para Brasil en esta doble fecha de eliminatorias, fecha 3 y fecha 4, con un empate y una derrota. Colombia tuvo una muy buena doble fecha de eliminatorias en lo estratégico, más allá de los puntos, porque Colombia se va con tan solo 2 puntos en esta doble fecha de eliminatorias, a diferencia de la anterior, la de septiembre. Colombia creo que mejoró mucho en su juego. Contra Uruguay, Colombia desperdició como unas 4 ocasiones, por lo menos, más allá de los 2 goles que metió Colombia. Desperdició varias, hubo 2 remates al travesaño incluso en el mismo partido. Entonces Colombia tuvo 3 ocasiones sumamente claras de gol como visitantes, y como locales tuvieron 3, 4. Eso quiere decir que Colombia sí realmente mejoró en su juego colectivo. Sigue siendo Lucho Díaz la gran estrella. James Rodríguez estuvo enchufadísimo en ese partido, sobre todo en Barranquilla, con la camiseta de la selección Colombia. Pues James se transforma por lo visto, y
insisto, en lo estratégico hacia adelante Colombia mejoró bastante, pero en la defensiva Colombia tiene este factor en el que deja muchos espacios y al momento de correr hacia atrás sufre en algunas ocasiones. Con Ecuador no sufrió tanto, sobre todo porque faltó esa profundidad ecuatoriana y esa efectividad de cara al arco, pero contra Uruguay sí. Uruguay, sobre todo en el primer tiempo, tuvo algunas ocasiones de contragolpe donde quedaban 3 contra 2, pero el factor de la efectividad sigue siendo algo importante donde Colombia todavía se está puliendo y también no sé si podríamos poner el factor suerte que haya sido también influyente, porque en el partido contra Uruguay 2 remates al travesaño y en el partido contra Ecuador anotas 2 goles pero que te los anulan y además de que tienes un penal, lo erras o simplemente no lo puedes convertir en gol. Eso no quita que Lucho Díaz haya tenido una doble fecha formidable, pero Colombia definitivamente no le sonrió la fortuna de cara al arco. El balón fue caprichoso con los colombianos porque creo que en los dos partidos Colombia jugó bien, realmente jugó bien. Y Ecuador se va con 4 puntos de esta doble fecha. Ecuador que en esta doble fecha ya comenzaba ya sin deber puntos en la tabla. Le gana muy bien a Bolivia. Me gustó cómo Ecuador planteó su partido ante Bolivia. No es fácil jugar en La Paz para nadie, pero creo que fue un partido muy completo de los ecuatorianos donde nunca bajaron los brazos ante una selección boliviana que empata cerca del final el partido, que Ecuador lo empieza ganando con un Kendry Páez formidable. Qué gran jugador joven tenemos para ver en esta eliminatoria como Kendry de 16 años, pero Ecuador muy fiel a su estilo, a su buena complicidad y a jugadores que se entienden muy bien en la cancha en realidad, porque creo que Ecuador es una selección funcional, más allá del último resultado que terminó en empate. Ecuador logra estos 3 puntos valiosísimos en La Paz para luego jugar en Quito, donde creo que ahí sí Ecuador, no jugó para mí un mal partido, no. Pero Colombia sí jugó definitivamente mejor que Ecuador en ese partido en Quito. Se salva Ecuador en estas 3 ocasiones donde Colombia pues pudo haber anotado gol. Y la selección ecuatoriana le faltó, no diría yo profundidad, porque la selección de Ecuador sí llegaba, pero la efectividad no estuvo tampoco del lado de los ecuatorianos. Generaron menos ocasiones que la selección colombiana. Así que más allá de que Ecuador tenga un buen juego en la mitad de la cancha y una buena proyección por bandas, en esta doble fecha falló la efectividad. O bueno, quizás no en las dos jornadas, pero sí en ese partido importante ante la selección de Colombia, que si bien creo que Colombia juega mejor que Ecuador pudo en algunas ocasiones del partido haber quebrado las líneas colombianas y poder rematar de cara al arco con más peligro. O sea, creo que Ecuador tiene aún ese potencial allí y en lo estratégico esta doble fecha no fue mala para los ecuatorianos y en aquel partido contra Colombia creo que más bien de alguna manera rescatan el empate, teniendo Colombia mucho más ocasiones que Ecuador para llevarse los 3 puntos. Paraguay se va de esta doble fecha con 3 puntos, pierde contra Argentina por la mínima diferencia y le gana a Bolivia por la mínima diferencia, en este caso en condición de local. Paraguay que, bueno, la crítica es un poco complicada de hacer porque estamos hablando de los primeros 2 partidos del nuevo director técnico de Paraguay, Garnero. Creo que ante Argentina, por supuesto, Paraguay quiso ser lo más conservador posible para evitar quizás una potenciada goleada. Muy temprano Argentina abre el marcador, entonces creo que Paraguay luego encuentra la fórmula para cerrar sus líneas, pero aún le costaba descifrar cómo atacar, sobre todo a la selección campeona del mundo. Qué primer examen tan complicado para Paraguay, pero aún así se van de Argentina con un resultado de mínima diferencia, que esto influye al final en la tabla de posiciones, la diferencia de gol. En el partido contra Bolivia, ya Paraguay, por supuesto, ante una selección boliviana que te deja muchos más espacios, Paraguay se filtraba muchísimo más, llegaba más al arco, le anulan un gol también, o sea, Paraguay tuvo para haber ganado por una diferencia incluso más abultada, jugó más cómoda Paraguay. Entiendo, es la selección de Bolivia que en este momento es la más débil de la eliminatoria, pero precisamente son estos partidos donde tienes que aprovechar para mostrar el mejor juego que tienes. Entonces creo que Garnero le queda ese contraste en estos 2 partidos de eliminatorias, donde muy meritoriamente Paraguay le gana a Bolivia, y creo que esas demostraciones de la buena ofensiva de Paraguay, las asociaciones, los repliegues por banda, los pases filtrados, son funcionales en este equipo, que donde pueda pulir esas virtudes en cada una de sus líneas, creo que puede meterse en la pelea de estas eliminatorias, pero vamos a ver, porque apenas son los primeros 2 partidos de este nuevo comando técnico. Y Chile, que fue un poco más de lo mismo en el sentido de que aún no nos muestra de manera muy clara a qué juega. Ha sido muy criticado Eduardo Berizzo por este factor. Chile, que ha dependido mucho más de individualidades, por ejemplo en este caso contó muchísimo con Alexis Sánchez, y ese partido contra Perú fue un poquito de espejismo en el sentido de que Perú fue
bastante débil en ese partido, es cierto, y Chile aprovecha esto porque eso es lo que tiene que hacer un equipo y Chile lo termina haciendo muy bien, pero contra Venezuela Chile se ve mucho más exigido porque Venezuela sabía que jugaba. En los primeros minutos del partido Chile comienza muy bien, diría yo que hasta mejor que Venezuela en esos primeros minutos en Maturín, tuvieron incluso un remate en el travesaño, se filtró bastante la selección de Chile porque se dieron cuenta que Venezuela les iba a exigir mucho más, así que Chile se tenía que apurar para tratar de anotar en el marcador y ponerse en ventaja de alguna manera, pero como Venezuela fue bastante fiel a esto de plantearse de acuerdo a su rival, poco a poco la selección de Chile fue perdiendo protagonismo en el partido por no tener una idea clara de juego todavía, no tener eso bien consolidado, la triangulación, los pases filtrados, muy poco, dependían mucho de que Alexis Sánchez tuviera ese pase mágico o maravilla de cara al área. Cuando Venezuela anota su primer gol, es prácticamente un gol de camerino, es un balde de agua fría para Chile y en el segundo tiempo Chile trata de replantearse, casi le resulta porque se acercaba al área de Venezuela, pero todavía sin claridad. No tener otro plan, más allá que pasarle el balón a Alexis Sánchez, es algo que le costó a Chile y muchísimo. No contar con Diego Valdés también, que fue el mejor jugador de Chile contra Perú. No poder contar con él en la mayor parte del partido ante Venezuela porque tuvo que salir, creo que eso también le pesó a una selección de Chile que en lo colectivo todavía no funciona. Y la selección de Bolivia, que bueno, es bien complicada de analizar porque ha sido, por supuesto, la menos competitiva de esta eliminatoria. El DT de Bolivia se nota que intenta implantar una idea de juego mucho más segura para Bolivia, por lo menos en la defensiva. Se notó en ese partido en La Paz contra la selección de Ecuador. El gol de Bolivia fue bastante bueno, tuvo una buena construcción, pero Bolivia sigue siendo esta selección quizás inocente en el sentido de no saber cuidar un marcador, que fue lo que le pasó ante Ecuador. En el último minuto pierde el punto que estaba rescatando con la Tri, y a la hora de hacer los pases en salida la selección boliviana esperaba mucho, no es rápida, no tiene esta transición rápida, y eso hace que Bolivia pues pierda mucho el balón en la mitad de la cancha y luego estén mal parados ante los ataques de sus rivales, que fue lo que le pasó luego contra la selección de Paraguay. Bolivia no termina de reaccionar ni de meterse en la competencia de las eliminatorias, pero se nota que el DT sí lo está intentando, al menos que intenta poner a Bolivia con más orden. Falta la proyección en ataque porque si Bolivia no ataca, pues bueno, ni vienen los goles ni se suman los puntos. Entonces ese va a ser el talón de Aquiles de Bolivia que va a tener que recuperar en la próxima fecha doble eliminatorias en noviembre. Sí, pero eso no quiere decir que Bolivia esté jugando bien del todo. Bolivia no ha podido jugar bien o no ha podido tener partidos íntegros y veremos si Bolivia llega a tener esa reacción estratégica que tanto necesita para por lo menos comenzar a atacar un poco y meterse en la competencia de las eliminatorias. Y bueno, así queda la tabla de posiciones hasta el momento. Venezuela es cuarta. Qué hermoso. Así que déjenme en los comentarios qué les pareció el rendimiento de sus selecciones en esta segunda doble fecha eliminatoria, fecha 3 y fecha 4. Déjenmelo en los comentarios qué les ha parecido este análisis. Si no están de acuerdo, no hay ningún problema. Coméntenme acá sus argumentos. Lo único que les pido es que si no están de acuerdo con algo, solo no se lo tomen personal, porque aquí son todos bienvenidos. Yo soy Estefanía Álvarez y les mando un fuerte abrazo de gol para todos. Y ya en fechas de eliminatorias, nos veremos en noviembre. Cuídense muchísimo. Chao, chao.